Mi esposo se estaba encontrando a escondidas con su mejor amiga, y luego ella me envió un mensaje diciendo que estaba embarazada de él. El único problema en mi matrimonio siempre fue esa amiga, Camila. Cuando descubrí que él estaba mintiendo sobre quedarse haciendo horas extras en el trabajo solo para encontrarse con ella, estuve tentada a terminar todo. Claro que pensé que estaban teniendo una aventura, pero decidí darle el beneficio de la duda y revisar sus mensajes. Para mi sorpresa, no le importó que viera las conversaciones, y cuando las revisé, no había ninguna señal de infidelidad. El motivo por el cual estaba pasando más tiempo con ella últimamente era porque se acercaba el aniversario de 5 años de la muerte de la hermana mayor de Camila, y en esa época ella siempre se ponía muy deprimida. Eso me calmó bastante, y a pesar de que me dolió saber que mi esposo no me contó la verdad sobre lo que estaba haciendo, logré aceptar que solo estaba siendo un buen amigo. El tiempo pasó y las cosas estaban yendo bien hasta que mi esposo me invitó al cumpleaños de la mamá de Camila. Me sentí tranquila con eso e incluso emocionada, porque quería hacer más amistades con mujeres y tener esas noches de chicas para desestresarme del trabajo. Pensé que tal vez podría conocer a algunas mujeres allí. Cuando entramos en la casa, esperaba una reunión simple, pero entonces Camila hizo algo que nunca había visto antes en todas las veces que salimos juntos. Mi esposo, ella y yo, literalmente corrió hacia él, toda feliz, y se agarró de su brazo, arrastrándolo al patio, sin siquiera saludarme. Y lo peor, mi esposo ni siquiera volvió a buscarme después de ser arrastrado. Fui a la cocina a buscar una bebida y allí me encontré con la mamá de Camila. Ella fue súper simpática y tuvimos una conversación agradable sobre la vida. Se esforzó por hacerme sentir bienvenida. La reunión en sí no tuvo nada fuera de lo común hasta que llegó la hora de la cena. Me senté al lado de mi esposo y Camila se acercó a mí y me pidió que cambiáramos de lugar. Le pregunté la razón, ya que el único otro lugar disponible era al lado de su tío y su madre. Como la fiesta era para su madre, ¿no sería mejor que ella se sentara al lado de su propia madre? Pero Camila respondió con un simple, porque quiero sentarme al lado de él. Miré a mi esposo, esperando apoyo, y me sorprendió completamente cuando sacudió la cabeza diciendo que yo estaba siendo infantil y que estaba haciendo un drama por los asientos. En ese momento, sentí que la sangre me hervía, porque estaba claro lo que Camila estaba haciendo, y mi esposo simplemente lo aceptó. Me levanté y dije que me sentía incómoda, que necesitaba ir al baño, y pregunté dónde estaba. Camila me indicó el camino, y salí de la mesa, tratando de respirar profundo para calmarme. Terminé enviándole un mensaje a mi hermano desde el baño, y él me dijo que yo estaba celosa y exagerando, así que decidí estar de acuerdo y volví a la mesa, sentándome al lado de la mamá de Camila. Durante toda la cena, mi esposo y Camila se reían, y parecía que todo lo que él decía era gracioso para ella. Ella pasaba su mano por la espalda de él, tocaba sus brazos y comentaba lo fuerte que estaba, mirándome con esa actitud de superioridad. El punto de quiebre fue cuando puse un pedazo de carne en mi plato y ella soltó, ¿de verdad te vas a comer todo eso? Me quedé congelada de vergüenza mientras mi esposo y ella se reían de la broma. La mamá de Camila se levantó para defenderme, diciendo que el comentario fue inapropiado y que los invitados debían ser tratados con respeto. Pero a Camila no le importó. Ella es súper bonita, delgada y hace ejercicio. Así que viniendo de ella, ese comentario dolió aún más. Me levanté de la mesa, salí por la puerta principal y llamé a mi papá. Le conté lo que pasó y le pedí que viniera a buscarme. Cuando subí al auto, me derrumbé y le conté todo. Él me dijo que probablemente estaba exagerando, pero que la situación era bastante extraña y que podría quedarme con él por un tiempo si quería. Le agradecí y volví a nuestra casa. Mientras me acomodaba, mi teléfono comenzó a explotar de mensajes de mi esposo y de Camila. Leí los mensajes y para mi sorpresa, mi esposo decía que yo había arruinado toda la cena y que iba a pasar la noche en casa de ella. Luego, leí lo que escribió Camila, diciendo que yo había arruinado su noche con mi comportamiento de pigme. Cuando busqué lo que significaba, me enfurecí aún más al darme cuenta de que, en realidad, ella era la verdadera definición de una pigme. Mi esposo llegó a casa alrededor de las 17 horas. Viniendo directamente de la casa de Camila, le disparé de inmediato
Decir que iba a pasar la noche en casa de otra mujer mientras todavía estaba casado era asqueroso. Él empezó a gritar, diciendo que yo estaba exagerando de nuevo y que necesitaba terapia para mis problemas de celos. Durante más o menos un mes, mi esposo estuvo más distante y frío, y se notaba que nuestra pelea había creado un abismo entre nosotros. Nuestro matrimonio estaba definitivamente en declive, y aunque no estábamos discutiendo ni nada por el estilo, sentía que el ambiente en casa estaba súper tenso. Apenas hablábamos, ciertamente no había intimidad, y yo tenía que lidiar con el hecho de que él iba a la casa de Camila aproximadamente una vez por semana. Aún así, me contenía, esperando que solo fuera una fase de nuestro matrimonio, deseando ver una luz al final del túnel, hasta que recibí un mensaje de Camila con una prueba de embarazo positiva y una amenaza, diciendo que deberíamos divorciarnos porque el hijo era de mi esposo. Me congelé en ese momento y, sinceramente, no sabía cómo reaccionar. Mi esposo llegó a casa alrededor de las 18 horas ese día. Tiró las llaves a un lado y subió las escaleras sin decirme una palabra. Me pareció súper grosero, así que fui tras él, diciéndole que necesitábamos hablar, pero él respondió que estaba cansado y que necesitaba dormir, lo que solo me enfureció más, ya que el tema era serio. En ese momento, estaba casi llorando, sintiéndome completamente ignorada, pero logré contener las lágrimas por un tiempo. En medio de las escaleras, le dije que sabía sobre él y Camila, esperando que mostrara una expresión de culpa, pero, para mi sorpresa, solo me miró con confusión. Seguí explicando mi versión, el mensaje que recibí y lo que parecía indicar, y él simplemente empezó a reírse en mi cara. Eso me llenó de tanta rabia, porque ya había aguantado más que suficiente. Pasé junto a él, entré en nuestro cuarto, saqué una maleta de debajo de la cama y empecé a empacar sus cosas. Él empezó a gritar, diciendo cosas horribles, pero no escuché ni la mitad, porque ya estaba llorando descontroladamente y ocupada echando toda su ropa en la maleta. Después de meter toda su ropa en la maleta, me senté en la cama intentando respirar, pero mi cabeza daba vueltas. Él seguía gritando, pero lo único en lo que podía pensar era en el mensaje de Laura y en la total falta de remordimiento en su rostro. Estaba al borde de un colapso, cuando de repente se detuvo y, con una voz fría, dijo: «Tú no sabes nada». Eso me dio un escalofrío, pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola de un portazo. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Laura, llorando y pidiendo disculpas por todo lo que había pasado. Dijo que necesitaba verme con urgencia y reveló que sabía algo que podía cambiarlo todo. Sin saber qué esperar, acepté. Cuando nos encontramos en un café discreto, me contó que Laura no estaba embarazada. En realidad, había inventado la historia para forzar a mi marido a dejar el matrimonio y quedarse con ella. Me quedé sin palabras, pero la siguiente revelación fue aún más devastadora. La madre de Laura continuó, diciendo que mi marido sabía todo el tiempo que el embarazo era falso, pero estaba usando eso como una forma de empujarme fuera del matrimonio, sin tener que ser el villano de la historia. Él quería que fueras tú quien renunciara primero, dijo, con lágrimas en los ojos. Mi corazón se rompió de nuevo, pero esta vez, de una manera diferente. Me di cuenta de que no estaba luchando contra una simple infidelidad, sino contra un juego cruel de manipulación emocional que él había planeado todo el tiempo. Volví a casa, sintiéndome completamente derrotada, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Sabía que él volvería más tarde, y cuando llegó, actuando como si nada hubiera pasado, me mantuve firme. Me senté tranquilamente en la mesa de la cocina y, por primera vez, sentí que tenía el control de la situación. «Sé todo», le dije, y el shock en su rostro fue evidente. Intentó negarlo, pero antes de que pudiera decir algo, le entregué los papeles de divorcio que ya estaban listos. Él tomó los papeles con una expresión confusa, pero en lugar de explotar, sonrió. «¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?», preguntó con un tono amenazante. Y fue ahí cuando reveló lo más increíble. Todo el dinero de nuestra cuenta conjunta había sido transferido a una cuenta a nombre de Laura. Había sido engañada desde el principio, y mientras él salía por la puerta una vez más, me di cuenta de que no solo había destruido mi matrimonio, sino que se había llevado todo.